Doctor Segarra, buenas noches, doctor. Doctores, muy buenas noches a todo el público asistente. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina por esta invitación, efectivamente acá hace un tiempo, y agradecerles de todo corazón porque tener escenarios donde poder brindarles esta información, donde poder llegar a ustedes y tratar de sensibilizar sobre este tema tan importante, y no solo por ser un tema que no se estudia muchas veces, un tema que no está en las currículas, no debe dejar de ser un tema importante para que pueda ser difundido, diseminado, estudiado e investigado por todos los profesionales de la salud. Además de esto, es un tema que no solamente lo ve el sector salud, es un tema que quizás se hace complejo desde el momento en que es multisectorial y el momento que es multidisciplinario. Nosotros trabajamos con ingenieros, biólogos, abogados, químicos farmacéuticos, psicólogos, y trabajamos con otros ministerios que quizás lo hace un poco más complejo. Estos temas, esta problemática del país, la vemos justamente en mesas de diálogo, la vemos en una serie de tratados, convenios con otros sectores que nos permite y nos debe permitir tener el liderazgo en relación a la salud, porque lo importante de todos estos temas es tratar lo que es calidad de vida, lo que es salud de la población. Yo quiero comenzar con una presentación, a ver, vamos a salir de acá, a ver por favor, donde con algunas bastantes fotos quiero que ustedes vean lo que es la realidad nuestra. En realidad que la hemos conocido de muy cerca, donde hemos tenido la suerte de trabajar muchas veces. Acá tengo esto. Y vamos a ver este tema que el general es contaminación de plomo, mercurio y arsénico. La primera parte de plomo y de mercurio la voy a dictar yo. La segunda parte, en relación a lo que es el arsénico, tenemos al químico farmacéutico Fernando Villa González, de reconocida trayectoria, ya que él les va a relatar el trabajo que ha realizado, no solamente yendo a investigar un problema, sino tratar de cómo solucionar ese problema, porque eso es lo interesante, y en eso va a versar su exposición. Y finalmente el doctor John Astete, con amplia experiencia en investigación, es nuestro investigador principal del CENSOPAS, va a tratar de decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué podemos hacer? Entonces podemos nosotros ver, o a veces ver estas figuras, y nos damos cuenta que esta es una realidad nuestra, realidad que hay en Madre de Dios en Guaypetu, donde son miles de hectáreas que se están dedicando a la minería ilegal en este caso, ya que están trabajando en una zona de amortiguamiento. Esto no tiene futuro para hacer una minería formalizada, porque no es informal, es ilegal. Tenemos problemas desde el punto de vista laboral, problemas desde el punto de vista ecológico. También esto es algo, este es un señor Crispín que en el año 58 el Instituto Nacional de Salud Ocupacional de ese año hizo el estudio de mercurio. Y a los 6 años, a los 8 años, en el año 63, en la misma mina de Huancavelica, Santa Bárbara, al mismo señor evaluó y él ya no podía hacer movimientos que antes hacía. Tomaba un vaso con agua con una mano, acá tenía que hacerlo con las dos por el temblor. Y se dictaminó el problema que era el mercurio en el sistema nervioso. Tenemos un mapa del Perú plagado de zonas mineras. Acá nos falta todavía, pero no habría sitio. Zonas mineras formales, zonas mineras informales, donde ustedes van a ver que los problemas o la cantidad de minerales que son extraídos son múltiples. La mayoría tenemos minas de polimetales, como también tenemos las minas dirigidas a la explotación del oro, a la explotación del cadmio, del zinc, etc. Entonces, con un panorama así, nosotros tenemos que pensar que hay poblaciones alrededor, que hay poblaciones que son expuestas a estos problemas y poblaciones que no conocemos el grado de exposición que tiene actualmente. Además de ese problema tenemos pasivos ambientales, más de 6.000 pasivos ambientales. Estamos hablando de minas abandonadas que el Estado peruano asume bajo su responsabilidad para hacer la remediación. Y esto lo hace una empresa, Activos Mineros, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, que lo está haciendo hace muchos años, pero comprenderán
que es bastante lento. Entonces seguimos teniendo una serie de relaves que muchas veces están invadidos por cursos de agua, cuyas poblaciones están consumiendo esa agua y que están siendo impactadas crónicamente, lamentablemente, sin el conocimiento de salud. Peora la cantidad de riesgos de exposición a metales que tienen en los principales lugares de Piura. Piura, en Luciano Castillo, tenemos un mapa donde ven ustedes la minería artesanal de oro, Suyo, Ayabaca, Tamborán, de Lamas, problemas. Tenemos Ancash, solamente en las redes de salud de Conchucos, comunidades, Jupro, Pampas de Guamaní, Ayash, Guaripampa, Pichuy, cada una de estas y más son mesas de diálogo. Todas ellas están en problemas, por problemas justamente de índole ambiental, socioambiental. Comunidades frente a las mineras y que ya Salud está también interviniendo para saber la realidad. Arequipa con su red de Islay, con su red de Camaná también, con todos los problemas que por el tipo de riesgo que tienen por los diferentes metales. Callao, que fue cuando estábamos en Digesa, todavía no había Sensopas, hicimos este gran estudio en el Callao, donde se determinó la presencia de plomo en los depósitos, que era una realidad que no era conocida. Sino fue un survey de plomo en sangre para saber qué pasaba con la gasolina con plomo, y eso fue la sorpresa. Puerto Nuevo y todas las demás localidades cercanas. Cajamarca también con sus fuentes de explotación formal, Yanacocha, Anglo América, Lumina Cooper, también sus informales, Algamarca, Chilca, grandes relaves. En este momento ha habido problemas en Guadayoc, están yendo al paro, nuevamente porque la población ve que el relave crece y sus problemas también crecen. ¿Y qué se está haciendo? Tenemos ahí en la red, en Chota, la empresa minera Río Tinto, en Santa Cruz, la empresa minera La Zanja, en Hualgayoc, la minera Colquirrumi, la minera Goldfield, y en la red de Hualgayoc también la Tantahuatay. Y en el Cusco, problemas también tenemos, aparte de los problemas de la parte selvática con la cocaína, también tenemos problemas con minería informal y con otras minas. Ica no se salva, tenemos muchas empresas, y Ica fue una de las primeras regiones que en el año 98 hicimos estudios en lo que es exposición a mercurio. La gente vive con el mercurio, vive al lado, en vez de tener un silo, tiene un quimbalete, porque es para ellos normal. Vayan ustedes a Chaparra, que es de Arequipa, y ustedes van a encontrar en cada casa un quimbalete. ¿Por qué? Porque es parte de su vivir, es parte de su trabajo contar con estas cosas. Y finalmente, el último ejemplo que les traje es Junín. Es increíble la cantidad de asientos mineros que tiene, ¿no? Y todos los problemas que tiene. Quizá lo que nosotros más conocemos que es la Oroya, que la Oroya está en este momento en Derechos Humanos con una denuncia, ¿no? El lunes en la Procuraduría Supranacional vamos a ver ese tema. ¿Por qué? Porque dicen las ONGs que están ahí, porque esos son los primeros que van a actuar. ¿Qué está haciendo Salud? ¿Por qué no hay un diagnóstico de todos los señores de la medida cautelar? Si hace más de 10 años que los están controlando. ¿Y qué podemos contestar? Entonces, esto es, digamos, un marco para comenzar a hablar ya del tema, que es plomo y mercurio, para que ustedes vean que por donde nosotros querramos hablar y de la región que querramos hablar, vamos a encontrar explotación minera, vamos a encontrar poblaciones adyacentes expuestas y vamos a encontrar problemas crónicos de salud, que muchas veces es el punto que hace que no se tome en cuenta en salud, porque a veces necesitamos algo que nos impacte para reaccionar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 20 años de exposición y el impacto es cáncer, el impacto es morir? No le hacemos caso. Y muchas veces, ahora sí, tratando de las investigaciones de hacerlo, nos hemos dado cuenta de esta realidad. Hablar de plomo yo creo que es uno de los temas, y del mercurio y de todos los metales pesados, es hablar de estas sustancias que a través del aire, agua, suelo, alimentos, objetos, van a llegar a nosotros. Un maquillaje, una sombra, una jarra artesanal con jugo de naranja. Por todas esas vías vamos a consumir nosotros estos metales, ¿no? Y vamos hasta en los mariscos. Un plato de almejas tiene metales. Lo que pasa es que todos los días no lo comemos.
Y así, si comenzamos a analizar nuestro vivir, nos vamos a dar cuenta que estamos también nosotros expuestos. Y ya les hago un dosaje de plomo, más a lo que hemos vivido de la época de la gasolina con plomo, y no vamos a bajar de 5 microgramos o de 4 microgramos. Vamos a tener. Entonces todo esto es una amenaza para la salud pública y sobre todo para el desarrollo de las comunidades por el impacto a la salud, por la persistencia, por acumularse en nuestro organismo, porque el plomo en los niñitos se nos va acumulando en los huesos. Son 20 años que va a demorar. Un niño para que recupere tiene que estar 3 años alejado de la fuente. Un adulto, si sigue expuesto, termina con los riñones totalmente en insuficiencia. Evidencia el efecto tóxico sobre el crecimiento, desarrollo y sobre el proceso de envejecimiento. Si tenemos a un plomo que entra en lo que son la metáfisis de los huesos, no vamos a poder desarrollar como debe ser. Y nos vamos a dar cuenta de la interferencia de estas sustancias. Nuevas metodologías ya identifican efectos sobre el sistema inmunológico y neurológico. Hay estudios en mercurio donde se habla ya de un gen que va a predisponer a la persona a hacer el problema cuando esté expuesta. Por eso a veces decimos, ¿y por qué estos sí y estos no? Y de repente en plomo sucede lo mismo, porque la pregunta que nos hemos hecho desde el año 98 es ¿por qué los niños que tienen 40, 45 en la orilla no hay evidencia clínica? ¿Qué está pasando? Entonces, las respuestas pueden ser varias. Tendríamos que buscar también a nivel de los genes. Capacidad de inducir efectos tempranos en la vida, que van a repercutir, sí. Porque un adulto que tenga 7, 8 dice, no, si el límite de referencia para el adulto es 20, pero a los 8 ya hay cambios en el sistema renina-angiotensina y puede haber hipertensión causada por el plomo. Entonces, la exposición, ¿cómo acontece? ¿Cómo es que nosotros estamos expuestos? ¿En el ambiente? ¿Ocupacionalmente? ¿En los alimentos o por el humo? Eso es lo que tenemos que ver primero, porque las actividades productivas están allí. Tengo actividades que todo va al agua. Tengo actividades acá. La gente cuida, la gente vive, y esto que es, ese es un relave. Entonces, Pasco, ¿cómo va a salir de su problema si atrás de la escuela tiene una cordillera de los Andes de relave? ¿Cómo va a salir? Es la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros con un manejo si el problema lo tenemos atrás? Igualmente, todos estos son relaves que los tenemos presentes y se van yendo por el aire, por el agua, por los alimentos. Miren acá, juguetes, Navidad, los compramos porque es más barato, pero no tiene marca. Y cuando se hacen las evaluaciones, vuelan en plomo, en cadmio. Vuelan. Felizmente que sí, el Ministerio de la Digesa está trabajando este tema y hay una ley. Hay un registro que tiene que estar. Pero tenemos una gran forado donde entra todo lo que no tiene registro, todo lo que entra por contrabando. Tenemos una serie de estos juegos. Entonces, ¿por dónde? ¿Cuáles son las vías? Y se pregunta a la gente, sobre todo de campo, que es la más perjudicada, ¿esto es por nariz, por boca, por los ojos, por la piel? Porque dependiendo de la sustancia es. En este momento, ¿no creen ustedes que en Piedra se están preguntando a la gente el malatión que se está usando para fumigar, que no les va a entrar por alguna parte de su cuerpo? Es cerrarle la puerta al hombre y tener que ser multados con más de 1.000 soles va a ser, cuando ellos, nadie les dice qué tienen que tapar, cuánto tiempo tienen que esperar por entrar. Estamos hablando de hierro fosforado, no estamos hablando del piretroide, que todavía tiene levemente tóxico, pero que ya no se usa porque no sirve. Entonces, la pregunta es esa, porque ellos se hacen esa pregunta. Luego viene, ¿cuál es la ruta? ¿Viene por el agua, por el aire, por el suelo? ¿Por dónde? Si el agua que tenían en su lago está lleno de relaves, o si sus suelos también están llenos de todo lo que cae de la atmósfera. Entonces, tenemos un marco conceptual sencillo que deberíamos todos conocerlo, sobre todo los que tenemos encargo, los que tenemos responsabilidad en una direza, en una región, etcétera, donde tenemos que ver, sea por el aire, agua, suelo, alimentos, los medios, cómo se transporta. Y miren, conocer la exposición. ¿Qué es exposición? El simple contacto. Exposición, mientras no exista una evaluación médica, yo no puedo hablar de daño, de intoxicación. Hablo de exposición.
Entonces la exposición me sirve a mí para ver la parte ambiental, la dosis para ver cómo se va manejando, evaluando el riesgo, la dosis activa y los efectos, el diagnóstico de enfermedad. Un cuadro sencillo que me va a permitir a mí conocer. En el plomo, hablando del plomo, Perú, ¿cuántos millones somos? Más de 31, y todo, miren, el mapa del Perú está lleno de plomo. No es que quitaron la gasolina y se fue el plomo, no. Y cuando quitaron la gasolina, el promedio nacional era 10 microgramos, no lo sobrepasábamos. Y luego colocaron como antidetonante, ¿qué? El manganeso. ¿Qué dicen, colegas, el manganeso? Neurotóxico. Y saben ustedes, ya lo retiraron. Pero no porque haga daño a la salud, sino porque hace daño al motor. Y lo han sacado, ahora hay que investigar qué habrán puesto. Entonces tenemos un plomo, que es un contaminante global, extensa contaminación, afectado a comunidades de todo el mundo. Nos podemos estar expuestos por inhalación, por las partículas, por la ingesta. El niño con el hábito de la pica, el niño que va en la pared que se descascara y va comiendo. Y así vamos a tener, que es la manera como ingresa. El tóxico se acumula, tiene una vida media, como les dije, de 20 años. Y los niños son los más vulnerables. Entonces una madre que ha vivido toda su niñez expuesta a plomo, donde se ha depositado, y esa madre comienza a gestar, ¿qué va a pasar? Cuando ese niño necesita el calcio, ¿de dónde sale? De los huesos. ¿Y qué sale con el calcio? Sale plomo. Y muchas veces los niveles de plomo del recién nacido superan a los de la madre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bloquear esa salida. Y entonces eso en la gestión anterior se habló de un programa de la mujer gestante, en Pasco iba a comenzar, donde esta mujer en el primer trimestre se iba a dosar plomo. Y a los niños se inicia el plomo, para saber frente a qué estamos. Lamentablemente se quedó en papel. Plomo, la toxicidad, sabemos que para hablar de toxicidad siempre va a ver a dónde actúan, los efectos son en todo el organismo. El plomo, el sistema nervioso, renal, hematopoyético, sistema reproductor, abortos espontáneos. En Huancavelica se hizo un estudio y la responsabilidad es el plomo. ¿Y de dónde venía el plomo? Porque la gente decía, yo no tomo agua del río, si está contaminada, yo tomo del Puquial. ¿Y qué come? Papa. ¿Y con qué riegan la papa? Con el agua del río. Y se detectó que de ahí era la fuente de estas mujeres. En la mañana era papa, almuerzan papa, porque ese es su principal alimento. Signos y síntomas, yo creo que eso es sencillo, o sea, conocemos, hay muchos síntomas que tiene, quizá lo que llama la atención a veces son los cólicos plómbicos, en el niño sobre todo, su desarrollo psicomotor, ¿no? En el caso de los dos de los niños, se encontró poco, solo un niño fue muy marcado que tenía 95 microgramos por decilitro, y ese niño después de estar en Casarácara 3 meses, que está a 10 kilómetros de Loroña, bajaron sus niveles y era otro niño. O sea que realmente sí se puede trabajar para prevenir y para mejorar. El diagnóstico siempre clínico y analítico. Tenemos que hacer un dosaje en sangre. Lo principal, el límite de referencia, no hablemos de normalidad, no existe normalidad. El plomo no deberíamos tener nada de plomo en el organismo. 10 microgramos en el niño y en la gestante. Los adultos 20, los trabajadores 40. Pero ya con niveles bajos estamos encontrando bioquímicamente cambios. Por eso no deberíamos llegar. El CIC que dice ahora que los niños de 5 años deberían ser 5 microgramos. Pero nosotros vemos una realidad diferente. Por eso necesitamos tener valores referenciales de acuerdo a nuestro país. Porque una cosa es dosar plomo en Pasco y otra cosa es dosar plomo en Tumbes. Completamente diferente. Hay otros exámenes que se pueden hacer, pero el principal es en sangre. Y tratamiento bastante sintomático y muy pocas veces o algunas se ha trabajado con estos llamados quelantes. Mucho cuidado con los quelantes, que creo que tenemos 2 o 3 en Digenit, pero casi nunca hay, cosa que a veces es mejor porque el niño ha llegado mal, después de 20 diagnósticos recién alguien habló de probablemente un metal, porque no se hace la historia clínica, como quizá tuve la suerte que los grandes maestros me enseñen, antecedentes, en qué trabaja el padre. Si un niño de 6 años llega con un pie péndulo
y llega todo decaído, anémico, y por fin se sabe que es plomo, ¿ustedes creen que ese niño va a venir solo, ha trabajado solo, o hasta solo? Tiene padres y hermanos, y se olvidan de la familia, cuando todos tienen el problema, y va saliendo el porqué del problema. Interesantísimo es eso de trabajarlo. Entonces vamos a tener que este tratamiento, la verdad que solo lo he visto dar con mucho riesgo, cuando van niños cuyos padres se dedican al reciclaje de baterías. Esos son los niños graves, esos son los niños que mueren. Creo que nunca ha llegado un niño de Loroña a la emergencia por un cuadro agudo. Esto solo para mostrarles que el problema del retardo, del problema de aprendizaje, ya contribuye y es parte de la estadística. 0,6% de la carga global de enfermedad, esto ya la OMS lo pone. Entonces es un problema serio el plomo. Y un problema que tiene que ver con el desarrollo del aprendizaje y el futuro del niño y el futuro de la región. Entonces el plomo es un determinante de alteraciones de desarrollo neurológico. Es un factor de riesgo con enfermedades multicausales. Entonces las intervenciones, eliminar este uso no esencial de la pintura y la gasolina. ¿Tenemos pintura sin plomo? Claro que ya tenemos. Pero tenemos que saber cuando realmente compramos que sea sin plomo. Tenemos que comprar los útiles con registro. Tenemos que tratar de lo contrabando, evitarlo. Porque justamente el plomo, ¿por qué es importante? Y el cadmio, porque los pigmentos de plomo y cadmio es lo que da el color. Por eso los vamos a encontrar. Y por eso, si ustedes entran a los cosméticos, y sobre todo los lápices de labio, los que demoran 24 horas, son los que más plomo tienen. Y entren ustedes, lo van a encontrar, la literatura está para todos. También, bueno, con todo el control de juguetes y útiles. Evitemos llegar a la intoxicación crónica por plomo, porque realmente el problema al final para el adulto va a ser una insuficiencia renal. El problema para el niño, un fracaso. Va a ser un niño anémico. Y una anemia que no se cura con chispitas. Tenemos que tener algo muy claro. Cuando tenemos una anemia, tenemos que buscar la causa. Y un niño con un fondo de exposición a una sustancia tiene un proceso inflamatorio crónico. Lo que tú le ves resbala y sale. No vamos a poder sacarlo de la anemia si no cortamos este círculo vicioso que es el plomo. Y un momento de hablarles del mercurio, porque es un tóxico también, tóxico que el niño lo puede sufrir desde intraútero. Acá en Lima, en Pisco, en las zonas algodoneras se usaban insecticidas alquilmercúricos. Y las madres, sabiendo que estaban gestando o no, lo usaban. Y los niños nacían con meningomielocele, nacían con focomelias, nacían con un retardo mental profundo. Entonces son problemas del mercurio justamente. Pero cuando hablamos de mercurio podemos hablar de mercurio elemental metálico, mercurio orgánico, que son diferentes. Porque el mercurio del termómetro, ese es el mercurio metálico. Pero ese mercurio cuando va a una fuente de agua, como lo vamos a ver acá, les voy a pasar una figura, va a una fuente de agua, ya sea que venga de la atmósfera o de una empresa, por acción de las bacterias, sobre todo anaeróbicas, se convierte en metilmercurio, que es orgánico. El metilmercurio se pega al fitoplancton, y los pececitos herbívoros comen eso, y luego los carnívoros a los herbívoros y así sucesivamente, y se dan dos fenómenos, la bioacumulación y la biomagnificación. Entonces el hombre que pesca lo que fue como uno, como mil. Y entonces, ¿cuál es la moraleja? Que los peces más grandes en zonas donde hay mercurio son los peligrosos. Por eso en todo el mundo van a encontrar ustedes que a la mujer que gesta le prohíben comer, sobre todo atún. Y acá tenemos atún que viene, que da miedo. Acá tenemos doncella paiche, donde hemos encontrado en los estudios de Guaypeto, que tienen mercurio. Y el problema está que la gente que está expuesta a la actividad informal, sobre todo los que han tenido niveles altos, son los que queman el oro, pero los que comen los peces que vienen por la otra cuenca, esos son los que están teniendo problemas. Sobre todo cuando consumen peces grandes. Entonces hay que decir, tienes que consumir peces pequeños, sobre todo si estás gestando. Entonces la pregunta es, ¿ya que en el Perú, en todo el litoral que tenemos más de 3.000 metros, se ha hecho un estudio de estos? No, no.
Y me acuerdo mucho cuando la doctora Macetti me dijo, ¿qué te parece? Deberíamos insistir en los peces que bajen precio, sobre todo para la mujer gestante. No, doctora, le dije, no vaya a ser que porque dar mejor nutrición, entre comillas, les estemos dando más mercurio. Tenemos que primero estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos una planta de clorososa al norte, y donde hay planta de clorososa hay mercurio. Mercurio tenemos en los focos ahorradores. Entonces, si en una casa se me rompe un foco ahorrador, yo tengo que sacar a todos y ventilar por lo menos 20 minutos y ponerlo todo en un buen paquete y eliminarlo. Y acá, justamente, en esto del mercurio, en la toxicidad, ¿no?, vemos que las fuentes médicas de mercurio elemental, el 5% está emitido al ambiente. Miren, en cuanto a relevamiento de insumos en un hospital general de 300 camas, termómetros se reponen 9.600. Cada termómetro 1,5 a 2 gramos. 18 kilos al ambiente por año. Sin saber. Y de tensiómetros, más de 120 aparatos, 125 gramos tiene cada uno. Se reparan y se recargan con mercurio. Entonces el mercurio, ¿por qué es grave? Porque si acá rompemos un termómetro y cerramos todo, todos estamos expuestos. ¿Por qué? Porque el mercurio vaporiza a 12 grados. A 12 grados nos intoxicamos. Entonces, esos son los detalles, lo que debemos conocer. Sobre todo, nuestros colegas que trabajan de repente en las zonas selváticas donde usan todavía el mercurio. Porque en la minería formal no se usa ya el mercurio. Se usa el cianuro. Y ahora se está trabajando mucho con el MINAM para quitar el mercurio y usar otros. ¿Por qué? Porque Perú ha firmado un convenio y ahora lo ha reconfirmado hace más de un año, que es el convenio de Minamata, donde nos hemos comprometido de manera progresiva a ir eliminando todo aquello que tenga mercurio. Y en salud tenemos como 8 artículos que nos competen y tenemos que cumplirlo. Eso significa que las compras corporativas tienen que ir dirigidas a termómetros digitales, a manómetros de aire, etcétera, y ya no usar más el mercurio. Algo que quería traerles este caso clínico para terminar, que pasó a una química de 48 años en Estados Unidos, que investigaba efectos de metales sobre funciones vitales y midió todo lo que es el dimetilmercurio y volcó una cantidad mínima sobre su guante de látex. Mire, en septiembre del 96, en enero del 97 comenzó con ataxia, disartria, trastornos de visión, audición, niveles de mercurio 80 veces superior a la norma en sangre. Febrero del 97 coma y el junio se murió. Intoxicación por mercurio. Y así como estos casos, que no son los frecuentes, felizmente, suceden. Este es Minamata en honor al problema en Japón, que hubo justamente con el mercurio desde 1954 y recién en 1990 se lo reconocieron y todavía no les han pagado lo que deben. Y solo terminar diciendo, somos un país minero, nadie lo niega, lleno de riquezas, por donde ustedes escarren van a encontrar minerales. Cada vez que hay exploraciones se encuentran, y nosotros sabemos eso, pero también somos un país de recursos, de agua. Somos, acuérdense, uno de los países que más agua tenemos, aunque somos más vulnerables, y no debemos, ¿no? O debemos conocer nuestra realidad, nuestras poblaciones, quiénes están acá, quiénes viven acá, quiénes están expuestos a todo lo que estamos hablando, porque ellos merecen nuestra atención, merecen nuestro trabajo, y de esa manera poder vivir, porque ellos no es el futuro, ellos son el presente. Entonces, esa es nuestra población vulnerable en todas las investigaciones que ha realizado el Censopas, la población de niños y la población de gestantes. Bueno, eso es lo que quería decirles y muchísimas gracias por la atención. Ahora vamos a escuchar al doctor Fernando Villa. Él les va a dar toda su experiencia sobre arsénico, que es otro tema muy interesante y que lo tenemos creo que en todo el Perú, ya les va a decir, con énfasis lógicamente al sur.